Continuamos con Cerrando la Noche. De inmediato vamos a darle participación a nuestro invitado de hoy, Juan Ramón Mejía. Juan Ramón es amigo de este programa, es un economista, además de la Secretaría de Asuntos Económicos de Fuerza del Pueblo y de su dirección central. Buenas noches, Juan Ramón. Junior, encantado siempre de estar en la noche con ustedes y con toda esa teleaudiencia que los acompaña siempre, que sé que son muchos, pero la verdad que me siento aquí como en mi casa, en ambiente, con amigos, con personas que con mucha capacidad siempre están tocando los temas de importancia del país en los medios. Nosotros agradecidos de que siempre estés dispuesto a compartir tus experiencias, tus conocimientos con la audiencia de Cerrando la Noche. Juan Ramón, hace una semana y 2 días, los Estados Unidos celebró sus elecciones presidenciales, pero también parciales para legisladores, resultando electo el expresidente y presidente electo, valga la redundancia, Donald Trump. Muchas teorías sobre el impacto que pudiera tener el mandato del señor Trump en lo que pudiera ser su última vez ocupando la presidencia de los Estados Unidos, en relación a los efectos que pudiera incidir en los aspectos económicos hacia la República Dominicana, tomando en cuenta algunas de las cosas que ha planteado que ejecutará en materia económica, sobre todo reivindicando el valor de lo local norteamericano, que creo que por ahí anda mucho parte de sus propuestas económicas, buscando la forma de detener el avance de China en América Latina y en el mundo, Rusia e Irán. ¿Cómo pudiera impactar esta nueva gestión de Donald Trump en la República Dominicana? Mira, en principio, antes de irnos directamente al aspecto económico, quiero no dejar de analizar y ver que realmente en Estados Unidos se dio un fenómeno que puede ser contagioso para muchos países del mundo, del globo, y que ya no es el primer estado en el que sucede. Nosotros vimos una campaña electoral donde muchos medios de comunicación, artistas, estuvieron apoyando a la candidata demócrata abiertamente. Tuvo una campaña con gran nivel de apoyo de grandes cadenas de noticias, de muchos artistas, de los medios, etc. Sin embargo, se impuso Donald Trump. ¿Quién, además de Donald Trump, se impone? Se impone una legión de ciudadanos conservadores que se han parado de su asiento, que están cansados de la política, si se quiere, semisocialistas, que se han ido instalando en diferentes países latinoamericanos, americanos y del mundo. Y se han parado políticas de fronteras abiertas, de un sinnúmero de cosas. Yo digo que ahora está pasando un fenómeno que pasó hace muchos años, pero ahora de otra forma. El fenómeno es que están saliendo del closet, pero los heterosexuales. Porque en un momento salieron un grupo de gente del closet, pero ya habían logrado que los heterosexuales, las personas heterosexuales, se metieran en el closet, porque ya había un problema con mencionar ese tipo de cosas. Y eso ha ido transformando. Vemos a Milei apoyado fuertemente en Argentina por el conservadurismo, el anti-política socialista, lo mismo que pasó ahora en Estados Unidos. Y estamos viendo una tendencia de que los conservadores del mundo se están comenzando a parar de su asiento. Yo comienzo a sentir esa misma conducta en la República Dominicana y es bueno irlo observando, porque ya hay algunos jóvenes
hablando de que debemos resaltar, revivir los valores cristianos y ese tipo de cosas. En cuanto a la economía, sin duda Trump tiene una política de apoyar fielmente a las empresas norteamericanas, políticas de comercialización proteccionista a las industrias de Estados Unidos, promover la inversión dentro de Estados Unidos, no fuera de Estados Unidos, y eso sin duda es una amenaza, si se quiere, para algunos sectores interesados en inversiones de Estados Unidos. Sin embargo, siempre se ha dicho que cuando la política económica del país principal socio de la República Dominicana tiene un resfriado, pues aquí lo que tenemos es una neumonía. Y si Estados Unidos ha acabado de ganar las elecciones Donald Trump, comenzaron a subir las acciones y tiene una política económica más o menos exitosa, sin duda eso se va a reflejar en más venta de la zona franca, porque nuestra zona franca, la mayoría de los productos que se producen para los mercados norteamericanos, no solo textiles, sino farmacéuticas y otras zonas francas que tenemos. Se va también a sentir en mayor turismo, porque nuestro principal fuente de turismo son los Estados Unidos de Norteamérica también, a pesar de que tenemos mucho turismo europeo y estamos acrecentando el suramericano, pero sin dudas es muy importante eso. Ahora, en cuanto a las políticas conservadoras y que principalmente promueven el desarrollo de las empresas de los Estados Unidos, eso sí es un riesgo para la República Dominicana en cuanto a potenciales inversiones. Nosotros estamos llamados en este momento, por el valor estratégico del lugar donde estamos y los acuerdos que tenemos de libre comercio con Estados Unidos y con Europa inclusive, a atraer nuevas inversiones que han estado en Taiwán, que han estado en China, que han estado en esas regiones, que pueden ser atractivas a venir aquí a hacer inversiones tecnológicas, y estaban comenzando a coquetear con República Dominicana. Pues obviamente Estados Unidos, con las políticas de Trump, estará tratando de generar incentivos y probablemente desincentivos a la exportación hacia Estados Unidos, que puede sin dudas afectar no solo a la República Dominicana, sino al comercio de todos los países latinoamericanos con Estados Unidos. Eso el gobierno tiene que analizarlo, irlo manejando, tratar de manejar una buena relación diplomática. Nosotros tenemos prácticamente ya 5 o 6 años sin embajador en la República Dominicana. Cuando el vecino país de Haití tiene un embajador, eso es una política, una mala señal que hemos tenido de parte del gobierno norteamericano. Esperamos que en el gobierno de Trump pues podamos solidificar mejor la relación, que podamos también, es muy importante mencionar, que de cara al 2025 nosotros estamos llamados, y el gobierno nada más debería estar hablando de eso, a revisar el DR-CAFTA, que levanta los aranceles al arroz y las prohibiciones de la importación del arroz. Si el arroz norteamericano, que se cultiva con un nivel de subsidio alto, viniese a la República Dominicana, estaría destruyendo a toda la industria arrocera de la República Dominicana, por lo que este gobierno debió hace mucho ya haber llegado a una negociación, y con el cambio de gobierno nos va a tomar medio lo tarde, pero es importante que sea uno de los temas prioritarios con el gobierno norteamericano, de cara a que ahora en el 2025 el DR-CAFTA nos obliga a levantar los aranceles a la importación de arroz y otros rubros que se producen a gran escala y subsidiados en los Estados Unidos de Norteamérica. Ramón, sabes que abordaste al principio un aspecto social, el entorno, en la coyuntura en que se da el triunfo del señor Donald Trump. Yo decía que estos análisis sobre lo ocurrido en Estados Unidos, igual lo ocurrido en Argentina, hay que verlo un poquito más allá de lo obvio.
tú señalabas, bueno, que con solo haber ganado las elecciones, empezó a subir las cotizaciones de las acciones en la bolsa de valores. Como si Estados Unidos estuviera atravesando una crisis económica. Y lo que dicen los números es que en el gobierno de Biden, después de la pandemia, la economía norteamericana ha crecido 3.5 o 3.2 anual, que es muy alto para esa que ha creado 16 millones de puestos de trabajo, que el salario ha aumentado 19%. O sea, no es que Estados Unidos estaba en una crisis económica. Por eso digo, hay que ver qué otros hechos están incidiendo en el comportamiento del electorado. ¿Qué papel están jugando el tema relativo a las redes sociales, lo que hoy se llama posverdad, que no es más que la manipulación? ¿Qué papel juega todo eso? Sobre todo porque el ser humano es mucho más emocional que racional. Yo creo que hay gente experto en estos temas. Hoy se habla también de la guerra cognitiva, de cómo hay que calar en la mente del ser humano para tocar sus sensaciones. Y de hecho, el elemento que no mencionaste directamente cuando hablaste de conservadores, solo te referiste al tema vinculado a la diversidad y la preferencia sexual, pero no abordaste el otro tema que tiene que ver con el racismo, porque hay que decirlo así, no es solo una posición antimigrante. Yo creo que hay una carga de racismo en todo esto y de xenofobia. Eso, ¿qué papel tú le das a esos elementos? Mira, sin dudas, las naciones como Estados Unidos tienen un sinnúmero de diferencias, de etnias, como quien dice, están los negros, que son una minoría muy grande en los Estados Unidos, la principal minoría, estamos los latinos, que hay latinos de color, hay latinos indios de raza indígena, hay latinos blancos, hay de todos, pero latinos en fin, y todas esas razas, obviamente la mayoría de los estadounidenses, pues son de descendencia europea en principio, pero por ahí incluso Trump diseña esa campaña electoral, porque hoy en día las campañas electorales no son con un liderazgo que él es el único que decide qué va a decir y qué va a hacer, no. Son estudios, es como tú dices, tienen profesionales de la psicología, de la sociología, del mercadeo, son equipos de trabajo que trabajan con los candidatos, no en Estados Unidos, en República Dominicana, en Venezuela, en todos los países del mundo. Ya hoy en día hay profesionales que están dedicados a el diseño de una campaña. Ya no basta con lograr avance en materia de derechos sociales, no basta con eso, lo vimos en España, claro, que el primer gobierno de coalición avanzó mucho en reivindicaciones de derechos sociales, pero eso no impidió el crecimiento de la derecha y la extrema derecha. Sin duda. Sin duda está pasando eso. Lo que ha pasado es que hay un sector conservador, hay un sector que cree en la unión familiar, hay un sector que tiene arraigos religiosos en todos los países de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Y ese sector se sentía defraudado por las políticas que se habían comenzado a implementar a favor del aborto, a favor de la diversidad de géneros, a favor de un sinnúmero de cosas que no iban acorde con los principios que tenía ese sector conservador, que si se quiere no practica política, no estuvo... No milita en partido, pero son más políticos que tú y que yo. Sí, pero cuando las clases políticas comenzaron a conquistar las minorías, pues ellos pensaron como que eso iba a pasar solamente, que iban a conquistar las minorías, pero esas minorías fueron tomando controles y fueron implementando políticas que iban ceñidas en contra de sus principios, y esa gente se ha parado y ha dicho no, basta, nosotros estamos de acuerdo
con que usted pueda tener cualquier preferencia sexual, pero la sexualidad es privada. ¿Qué orgullo gay ni orgullo gay? La sexualidad es un asunto privado de su decisión y de su intimidad y privacidad. No es algo que tiene que estar en la calle ni tiene que enseñarse en las escuelas. Entonces todo eso ha traído un sinnúmero de diferencias y está generando que personas que tú pareciera que no iba a ganar. En Chile pasó todo lo contrario. En Chile el presidente actual es un presidente que atrapó todos esos principios de la libertad de género, de todo eso, y a base de eso logró conquistar a las minorías y a otras mayorías, con discursos también económicos, obviamente, porque siempre se trata de la economía, pero logró la presidencia. Sin embargo, eso está comenzando a variar. Y Trump es un ejemplo de eso, igual que Milei. Y no es que ha habido, con todo este tema de derechos, porque tengo que verlo en esa perspectiva, por un lado mucha manipulación también, porque ¿cómo tú logras combatir la discriminación si no expone el problema? Mira, dicen por ahí que cuando al actual presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, le presentaron en su primera campaña la estrategia de campaña que debía hacer, le dijeron, mire, aquí vota un 50%, no me acuerdo cuál era la cifra, 50% de los ciudadanos. Y ese 50% de los ciudadanos piensa así, 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 así. Para conquistar la mayoría de ese 50% que sí vota, lo que hay que hacer es esto. Y la estrategia para hacer esto es esta. Y cuando terminaron de presentarle por horas esa presentación, el presidente, el hoy electo presidente Trump le dijo, en un mes los espero con esta misma presentación. Y le dijo, pero ¿cómo así? Sí, ahora yo quiero que me hagan esta misma presentación, pero ¿cómo hacer que voten los que no votan? Y aquellos que no votan eran aquellos gente de los pueblos de los Estados Unidos, aquella gente que está siendo desplazada por emigrantes, aquella gente que son muy conservadores de las iglesias, que no le interesa la política y que no votan. Y entonces él descubrió, con ese análisis que se hizo de profesionales, cómo conquistarlo con un discurso un poco racista, un poco conservador, hacia que impedir que se siga abriendo la... Ahí viene, digamos, otro elemento, es interesantísimo lo que tú acabas de señalar, pero sin embargo, uno ha visto solo lo relativo a que ganó Trump, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que hubo alrededor de 45% de abstención en estas elecciones. Yo no sé si fue que votó más personas conservadoras o que se abstuvieron más liberales a ejercer el voto. ¿Y qué papel pudo haber jugado el hecho de que Donald Trump estuvo corriendo solo por la nominación presidencial? Porque era evidente que la situación de salud que manifestaba el presidente Biden no favorecía su reelección. Y eso lo llevaron al extremo. 60 días antes de las elecciones, improvisan yo digo improvisan porque él no estaba trabajando por una nominación presidencial. Y estaba haciendo su papel en la sombra de lo que es un vicepresidente, un hombre en la sombra, que recibe solo los golpes, o una mujer. ¿Qué otra cosa recibe un vicepresidente? No, sin duda, la candidata demócrata tuvo muy poco tiempo de campaña. Trump estuvo solo y lo convirtieron en víctima de ataques políticos, porque algunas veces el tratar de descalificar con ataques como lo que le hicieron a Trump, lo que lo hace es convertir en víctima y mucha gente que quizá no iba a votar, decide pararse a votar para salvaguardar. Y yo creo que fue un fenómeno complicado, algo bien diferente. Tenemos un presidente que ya gracias a Dios tenemos una experiencia de gobierno con él.
no promueve la guerra. Eso es muy importante en un momento actual como Pero sus designaciones no auguran mucho lo que tú estás y lo que él ha dicho. Mira, sin lugar a dudas, cuando el presidente Trump llegó en su primer gobierno, yo decía, ahora sí fue que va a haber guerra, porque me parecía una persona que no tenía la ecuanimidad, la frialdad de tomar decisiones con frialdad. Y que para manejar a la nación más poderosa del mundo se necesita mucha frialdad, porque está constantemente expuesta a potenciales agresiones y ese tipo de cosas. Sin embargo, la experiencia nos dio que lo manejó adecuadamente. Es una persona que está diciendo que va a acabar la guerra de Ucrania y Rusia, que sería muy importante para los hermanos europeos en cuanto a estamos hablando entre esos dos países, hablamos del 35% de la producción de granos del mundo, hablamos del mayor productor de gas natural, que es Rusia, que es el suplidor del gas natural de Europa, que es Rusia. O sea, por ahí estamos hablando de algo muy importante. Él no se ha referido adecuadamente cómo podría terminar el conflicto que hay en Medio Oriente entre Hamas y Israel, perdón. Es un conflicto bien difícil. Entre Palestina, porque yo no quiero separar a Palestina de Hamas. Sí. Y si sigues vas a tener que involucrar a otros países. Pero lo que te decía es que esa experiencia, pero ha designado como el principal actor en la política exterior norteamericana, es el secretario de Estado. Y el potencial secretario de Estado que ha anunciado cree en que la paz debe llegar a través de la fuerza que tienen los Estados Unidos. Yo no sé cómo leer eso. Trump va a manejar eso, tendrá que manejarlo, tendrá que cuidarse él de llevar y extender un potencial de guerra. Yo creo que Trump, Estados Unidos como tal, no va a estarse involucrando en las guerras. Él va a tratar, porque ha sido uno de sus estandartes de campaña. ¿Y de qué va a vivir su industria armamentista? Vamos a dar una pausa, y después y volvemos con más temas. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Juan Ramón Mejía. Juan Ramón, vamos al patio. La República Dominicana. Te decía antes de iniciar el programa que yo lamento mucho el hecho de que los actores políticos en la República Dominicana tengan una visión cortoplacista, inmediata, pero además muy inclinada al proselitismo electoral. Y a veces perdemos de vista el proyecto de nación que necesita la República Dominicana. Hemos hablado en los últimos años del importante crecimiento económico que hay en República Dominicana, pero seguimos rezagados en materia de desarrollo humano y de precariedad de servicios o de derechos fundamentales que se traducen en servicios. ¿Cómo enfocar este desafío que trasciende a la fuerza del pueblo, trasciende al PRM, trasciende a lo que queda del PLD, trasciende a lo que queda lo del PRD todavía, sí, creo? Y el Partido Reformista, ni hablar, por mencionar los partidos que han ejercido el poder, aunque Fuerza del Pueblo no ha gobernado, su principal activo ha sido 3 veces presidente. Sin lugar a dudas. La verdad es que los proyectos de nación deben hacerse con una visión de continuidad del Estado, y debe hacerse programas de gobierno como de hecho se elaboró un plan de desarrollo a 30 años que se elaboró en los gobiernos de Leonel Fernández, donde se planteó que debió haber una reforma fiscal, que un sinnúmero de cosas que nosotros necesariamente se planteó una ley de capitalización del Banco Central, o sea, cosas que eran tendentes a mejorar nuestra situación de cara a un futuro, no necesariamente a lo inmediato, porque cuando tú capitalizas el Banco Central, tú dejas de hacer obras. Sin embargo, hablando de los Estados Unidos, de la migración, y llegando al patio, y hablando también de la migración en la República Dominicana, yo he calificado en artículos y en algunas cosas
que la inmigración en los países de un nivel social, la inmigración de otro nivel de necesidad, se convierte en como algo como la droga. Es absolutamente adictivo. Pero lo malo de la adicción es que tú no la puedes dejar de golpe y porrazo. Fíjate cómo un ex líder como Hipólito Mejía comienza a plantear que la finca no va a haber quien recoja los frutos, que los grandes constructores de la República Dominicana no tienen cómo construir, porque al entrar un grupo de ciudadanos dispuestos a hacer los trabajos que hacíamos los dominicanos por un precio menor o prácticamente por comida, eso trae como consecuencia que los dominicanos busquen otra forma de vida y comiencen a rechazar esas fuentes de empleo y a alejarse de esas fuentes de empleo. Al momento que tú quieres quitarte la adicción, como yo digo, quitar el migrante, pues no tenemos quien trabaje el campo, no tenemos quien trabaje la construcción y quien trabaje muchísimas otras cosas que estamos acostumbrados o mal acostumbrados a, de forma esclavista prácticamente, de forma explotadora, a tener empleados de otro sitio. Pero además de eso, el senador Omar Fernández desglosó en esta semana en el Senado la cantidad de parturientas que ha habido en el año. Estamos hablando de que ya el 40% de las parturientas de la República Dominicana son de origen de otra nacionalidad. Y esos son parte de los recursos que deben ser utilizados para la mejor distribución de las riquezas de los dominicanos. Porque cuando hablamos de fiscal, de reforma fiscal o sin reforma, de la ejecución fiscal de un país, hablamos de cobrarle a los que más ganan, a los que más pueden, a los que más venden, a través de mecanismos como el ITEVI, como el impuesto sobre la renta, como el impuesto a la vivienda, para con eso poder satisfacer las necesidades de los que menos pueden, generándole educación, dándole salud a través de clínicas, hospitales, y eso ha ido deteriorándose porque nosotros tenemos una deuda social con la sociedad dominicana, pero además estamos heredando una deuda social del vecino país de Haití, que es mucho mayor que la nuestra, y que si nosotros hemos sido incapaces de lograr resarcir la deuda social con la clase pobre dominicana, mucho menos vamos a ser capaces de hacerlo con los vecinos haitianos. No se trata de racismo ni deseo, se trata de que nosotros tenemos que salvar nuestra nación, y es lo que tú me acabas de preguntar. Tú me hablas, hemos crecido, hemos visto un nivel de desarrollo, hemos visto muchísimas cosas, sin embargo, la gente no lo ha sentido así, y se trata de eso, de distribución de la riqueza. Fíjate un factor, República Dominicana crece un 5%. ¿Qué en teoría le quiere decir eso, amigo televidente? Eso querría decir que la República Dominicana es 5% más rica que lo que era el año anterior. Pero ¿saben una cosa? Si su población creció por nacimientos de dominicanos, por nacimientos de extranjeros y por migración de extranjeros en más de un 5%, lo que quiere decir es que cada dominicano es más pobre de manera per cápita, porque la población creció a un nivel mayor que lo que creció la economía. Entonces, la economía, la distribución de esa riqueza será más perentoria, más carente para más gente. Nosotros necesitamos un nivel de desarrollo. Fíjate que China alcanza un nivel de desarrollo extraordinario y una mejor distribución, elimina muchísimo más pobres. Pero ¿cuántos años tuvo una política de un solo hijo? ¿Cuántos años tuvo política de restringir la migración de otros países? Y en la medida que hizo eso, pudo mejorar la distribución de la riqueza. Nosotros en República Dominicana tenemos una población que crece muy aceleradamente, ya sea por la migración de los vecinos
haitianos, ya sea por los acontecimientos que sucedieron en la hermana República de Venezuela, que recibimos a muchos de ellos, profesionales muy buenos y muy capaces, que están trabajando en la República Dominicana, pero eso generó que la distribución de la riqueza en la República Dominicana sea más ineficiente. Pero yo pienso que es un elemento importante, pero hace 10 años teníamos el mismo nivel de pobreza en la República Dominicana. Lo que quiero decir que no solo es el tema de la presión migratoria, sino un tema de política de Estado, que desarrolle la política pública para lograr eso que ha planteado. Absolutamente la equidad. de acuerdo. Absolutamente porque siento de acuerdo. Que muchas veces, yo creo que con el tema haitiano, nosotros tenemos que hacer una separación a veces. Porque lamentablemente, después del año 2013, la situación varió. Había decenas de ciudadanos que entendían por generaciones que eran dominicanos, que ya no lo son, que posiblemente están dando a luz y no vienen de Haití, sino que han vivido toda su vida aquí. Y eso no se mete en el paquete, son ilegales. En efecto lo son, porque jurídicamente no son legales. Pero pienso que habrá que segregar igual. Nunca nos sentamos a hablar del aporte que hace la mano de obra haitiana a la República Dominicana. Tú mencionabas el caso de Hipólito, del ministro Limber Cruz. Bueno, de hecho, en algún momento, hace meses, planteamos la necesidad de que nosotros, para quitarnos la carga de salud, por ejemplo, todos esos ciudadanos haitianos que están trabajando en República Dominicana no están cotizando a la Seguridad Social, ni ellos ni sus empleadores. Tampoco le interesa, digo yo, cotizar. Pero sí le facilitamos, yo sé, un carnet especial que no le va a dar ciudadanía. Es para saber quiénes son, dónde están, porque es también un problema de seguridad nacional y ciudadana. ¿Cómo tú tienes 3 millones de personas, para poner números que dicen ellos? A lo mejor son más o son menos. La cantidad que sea, que tú no sepas quiénes son, dónde están, pero están insertados en el mercado laboral, trabajando, y nosotros cubriéndole la salud a ellos y a su familia, teniendo cómo hacerlo. Yo creo que hay que sentarse. Mismo pasa con la adicción. Comienzan los adictos a buscar disculpas de que si hace menos daño que el alcohol, que si no hace daño menos que el alcohol, y uno comienza a buscarle las razones y los justificantes de conseguir consumiendo. Eso es lo que pasa con los adictos. Eso es lo que hace la migración, que nos hace adictos. Hoy, para nosotros es un problema que no tenemos quien construya. Para nosotros es un problema que no tenemos quien trabaje el campo. Pero si nosotros hacemos una adecuada política migratoria, y no quiero decir que no esté de acuerdo con que haya una cantidad de ciudadanos que merecen ser documentados, no nacionalizados, claro. Estoy de acuerdo con eso, pero sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que volver a valorar el trabajo del campo, que la gente se interese en el trabajo de la construcción, que se paguen salarios más dignos, que coticen, porque entonces solamente consumen del Estado Dominicano y no le aportan al Estado Dominicano, y eso es una carga. La reforma fiscal estaba en el planteamiento del Plan de Desarrollo de la República Dominicana y era indispensable. Pero una reforma fiscal debe ser progresista, integral, y debe realmente generar una mejor distribución de la riqueza. Y eso es lo que no fue esta reforma fiscal que planteó el gobierno, donde se le cargaba más a los pobres y más la canasta familiar que estaba exenta específicamente porque la consumían los sectores menos pudientes, pues a esa gente se le ponía esa carga para que el 60% del recaudo la pagaran los que menos pueden. ¿Qué ha impedido, Juan Ramón, que en 12 años no se haya logrado el pacto fiscal? Bueno, no digamos 12, porque creo que era en el 15 que debía firmarse, 3 años después de haberse promulgado la ley. Pero vamos a ponerle 10 años, u 8, lo que tú quieras. ¿Qué ha impedido que se logre el pacto fiscal, que va en la dirección que tú has planteado? La visión cortoplacista del Estado y de los políticos dominicanos. Sin dudas hay que tener una visión a más largo plazo,
Es como ponerse una inyección. Cuando usted tiene que ponerse una inyección, va a doler, sí, va a doler, pero toca ponérsela. Entonces a los dominicanos nos va a doler una reforma fiscal, pero al que más le va a doler es a los políticos de turno que pierden popularidad. Pero la reforma, por ejemplo, nosotros desde la Fuerza del Pueblo estamos en la mejor disposición de apoyar una reforma que sea integral y que sea progresista, no una reforma regresista. Nosotros nos tenemos que oponer cuando atenta con los sectores productivos, cuando atenta contra las clases más pobres, pero nosotros sí queremos sentarnos en una mesa, y mandaba la ley a que se llevara al Consejo de Desarrollo, mandaba la ley a que se discutiera en el Consejo de Desarrollo y se consensuara antes de someterla, y este gobierno lo quiso hacer de manera unilateral. Yo creo que con la intención de no hacer la reforma fiscal. Pero se han hecho de las academias, de organizaciones sociales, más de una propuesta para aportar al debate, que no necesariamente implica una subida de impuestos, sino una propuesta más equilibrada. Mira, yo conozco un economista brillante porque uno no le puede quitar el brillo a una persona que alcance la presidencia de la República. Yo conozco un economista que en su campaña decía que si usted bajaba los impuestos se recaudaba más. Ah, sí. Creo que se llamaba Luis Abinader, ¿verdad? Sí. Bueno, ese economista le decía a este país que si usted bajaba los impuestos se recauda más. Y muchas veces se ha demostrado que es así, porque nosotros tenemos una informalidad muy grande en la República Dominicana y necesitamos bajar la informalidad, y eso se baja bajando los impuestos, porque motiva a más formalidad. Entonces, ¿piensas que es posible el pacto y que una reforma no necesariamente tiene que implicar aumento de los tributos? Sin duda, puede. Lo que hay que atacar la evasión, pero atacarla generando incentivos. Mira, la reforma fiscal tenía una parte muy atractiva y que generaba la formalización de muchos sectores, que era a las MIPYMES no cobrarle el anticipo. Eso iba a hacer que muchas empresas que estaban en la informalidad pudieran pasar a la formalidad, sin lugar a duda. Pero esa era la única cosa positiva que yo pude analizar de esa reforma. Entonces, si nos sentamos todos en una mesa y nos sentamos a discutir, nosotros tenemos que generar, y más con un presidente que ha demostrado que no quiere repetir y no lo puede hacer ya, pues con un presidente así es el momento de que nos sentemos, pero nos sentemos en una mesa, no que el gobierno, porque ya el gobierno demostró su incapacidad. El equipo económico, nosotros en la Fuerza del Pueblo los invitamos a renunciar por esa reforma. Finalmente, y quiero que me disculpen mi desconocimiento, mencionaste el tema Zona Franca cuando hablamos de los incentivos, pero no solamente Zona Franca, está por ejemplo el turismo, que digamos que son dos de las vanguardias de la economía dominicana, pero que reciben cualquier cantidad de subsidio, lo que se conoce como exenciones fiscales. Yo te digo, al margen de que me van a responder de que es un modelo que opera así en todos los países, digo, ¿qué sentido usted tiene entregarlo todo prácticamente a cambio de nada? Porque ni siquiera los salarios, esos sectores que más se benefician, tienen salario digno y competitivo. Toma el salario de Zona Franca en República Dominicana, toma el salario de la industria del turismo en República Dominicana. O sea, ¿cuál es la contraprestación más allá de que cuando cierra el año decimos, turismo aportó al país? No. Turismo aportó a la economía, no necesariamente al país, un tanto por ciento. Igualmente Zona Franca. Puede establecerse una política de incentivo con contraprestación de algo. Mira, sin lugar a dudas, eso es una confusión que genera a mucha gente. Pero sin dudas, si tú analizas cuánto cobraba el Estado Dominicano por impuestos sobre la renta, por ITEVI, por un sinnúmero de impuestos, en Bávaro y Punta Cana era cero. Una vez se instalan los hoteles, la gente sale a consumir, se instalan nuevos negocios que no están necesariamente dentro de los hoteles, se instalan nuevos restaurantes, tiendas, constructoras, etcétera, 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 que generan
un incremento en la economía pero eso no tiene y un el nivel de beneficio, desarrollo. Juan Ramón, no es Y si confusión. tú te vas a un pueblo que está deprimido, que no tiene de qué vivir la gente, y le pones una zona franca, tú te das cuenta que ahí no se estaba recaudando y que de repente se comienza a recaudar porque la gente sale con un salario muy bajo, pero con un salario que antes no tenía, y sale y consume y dinamiza la economía en sentido general. Sin lugar a dudas, el turismo y la zona franca generan una cantidad de beneficios al país en términos de empleo, en términos de recaudaciones, pero sí, el turismo, yo entiendo que las exenciones son por un número de años y no podemos seguir tragando el cuento de que tú ves todos los hoteles cada 10 años que cambian el nombre, porque de que lo compra otro y hace una remodelación, unas inversiones y vuelven y entran en el plazo. Eso se llama evadir impuestos de forma legal. Eso que tú señalas que provoca turismo y provoca zona franca, lo provoca cualquier bar que se ponga en una zona. Provoca eso, que la gente consuma, compre por otro lado de supla, pero esa gente no recibe el incentivo. Lo que digo es, caramba, ustedes no pagan impuestos sobre la renta, no pagan ITEVI, no pagan nada. Si tú me prometes que vas a hacer los hoteles de Pedernales sin los incentivos, yo se lo quito. Pero si nadie me lo promete, porque hay más sitios en el mundo de hacerlo con incentivos, tenemos que dárselo. Bueno, porque eso es parte de la lógica del capital internacional. Esa es la respuesta al final. Lo digo, la es respuesta posible es nosotros decirle competitividad. Perfecto. Pero tú no puedes decir competitividad con un salario de miseria, un salario de menos de $300 en la zona franca. Tú lo sabes. Sí, sin y lugar en el a sector duda. turismo, entonces, la competitividad no solamente puede ser para que yo me enriquezca, sino para que se distribuya la riqueza. En la medida que nosotros tengamos menos población desempleada, los salarios, porque es ley de oferta y demanda, los salarios comenzarán a subir. Pero en la medida que tengamos una migración tan agresiva, los salarios no subirán nunca. Bien, lamentablemente vamos a llegar al final. Pero yo quiero decirle a ustedes que antes de la migración los salarios eran bajos y por eso la gente dejó de trabajar donde trabajaba. No era porque eran altos, era porque eran bajos. Y si los migrantes encuentran trabajo, es porque los dominicanos los fueron dejando. Porque si trabajaran no encontraran. No, pero también porque eran más baratos. Los empresarios preferían el más barato. Siempre. Es así. Juan Ramón, gracias por haber compartido encantadísimo este encuentro de hoy. Las puertas de Cerrando la Noche están siempre abiertas. A pesar de la contradicción. Bueno, cerrando la noche. De eso se trata. Construcción de ciudadanía y construcción de democracia. De contradecirse con respeto y con argumento. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en una nueva entrega de Cerrando la Noche.